escuchan y se dan cita con nosotros a través de estos medios tan maravillosos que Dios ha provisto. Y hoy pues tenemos un tema muy espectacular, un tema titulado Enemigos de la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dijo que esto lo hacía llorando y que muchos se constituían enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces usted puede pensar, y como un creyente que ama al Señor, que ama a Dios, que ha nacido de nuevo, que tiene a Dios en su corazón, que ora con Dios todos los días, que quiere servir a Dios en espíritu y en verdad, ¿cómo se puede constituir un enemigo de la cruz de Cristo? Y pues en la cruz de Cristo hubieron unos acontecimientos allí muy importantes que se habían prometido a través de casi 4000 años. Primeramente, que un día Dios mismo se iba a manifestar en carne y que todos lo iban a conocer, y que Él iba a dar a conocer cuál era su nombre. Y cuando Él apareció, pues dijo: mi nombre es Jesús. Si vemos en todas las profecías y en los contactos que tuvo la misma madre de Jesús, María, ella le preguntó al ángel, porque el ángel se le apareció y le dijo: María, no te asustes, lo que tu vientre engendra, engendro del Espíritu Santo es. Y ella pues en estas cosas pues las aceptó, creyente al fin, sabía que ella no había tenido un contacto con José y de buena primera se ve en preñez, pero como era creyente, como era una hija de Dios, dijo: bueno, pues solo esto puede ser por obra y gracia del Espíritu Santo que esto haya pasado en mi vida. Una mujer que salga encinta sin haber tenido una relación sexual con su pareja. Pues ella rápidamente preguntó: ¿y cómo se va a llamar? ¿Cómo van a ser estas cosas? ¿Cómo va a llamarse la criatura? ¿Cómo se va a llamar este bendecido? Y el ángel le respondió: pues se llamará su nombre Jesús. Y hemos buscado en las tradiciones que Él salvará a su pueblo de sus pecados. También la misma historia nos cuenta, las profecías nos cuenta que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos a través de toda la trayectoria de lo que es el cristianismo, como cristianos, amantes de Dios, los mismos judíos, ese pueblo de Israel, que siempre ha sido tan controversial con las cosas de Dios, que han creído en Dios, pero a su manera. Pues entonces, eso es algo que en este pacto nosotros tenemos un apostolado de gracia para evitar que uno se desvíe de la verdad, para evitar que uno siga fábulas judaicas, para evitar que uno sea arrastrado por cualquier viento de doctrina. Entonces podemos tener un fundamento firme, como decir que Jesucristo es Dios. Es decir, que cuando usted empieza a negar que Jesucristo es Dios, usted se constituye en un enemigo de la cruz de Cristo, porque Dios mismo dijo en el libro de Isaías: yo mismo iré y os salvaré. Él no dijo que Él iba a enviar al Hijo, ni que Él iba a enviar un ángel, ni que Él iba a enviar a alguien, sino Él dijo: yo mismo iré y os salvaré de vuestros pecados. Es decir, que había una profecía ya Dios mismo prometiendo que Él un día se iba a manifestar en carne. Entonces eso lo vemos allá en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice que grande es el misterio de la piedad. Pueden acompañarme en buscar en ese versículo, porque es un versículo que hemos hablado en muchas ocasiones, pero el apóstol Pablo dijo: no me canso pues de repetiros las mismas cosas. Y esa es una de las maravillas que trae este evangelio, cuando tú permaneces en lo que fue revelado. Lo que fue revelado no es para que lo cambiemos, ni lo alteremos, ni lo transformemos, ni lo torzamos para nuestra conveniencia o para tu propia perdición. Entonces vemos ahí como en primera carta a Timoteo, en el versículo 16 del capítulo 3, dice: e indiscutiblemente, eso es algo que tú no puedes ponerte a discutir. Sí, pero ¿cómo va a ser el Hijo? Si eres el Hijo, ¿cómo va a ser Dios? No, porque eso no puede ser cierto. Pasa algo. Vamos a ver lo que dice aquí. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Primeramente, la manifestación de Dios en un cuerpo terrenal es un misterio. Tal misterio es así que Él se manifiesta en un vientre a través del Espíritu Santo, hace un estado de gestación en el vientre de una mujer llamada María, sin María tener contacto
sexual con su pareja, como hablamos anteriormente. Entonces eso ya es un misterio, eso es un milagro. Ahora como tú vas, bueno, ¿y cómo pasó eso? Pues pregúntale a Dios, porque yo no te lo puedo explicar. Yo lo único que sé es lo que dice ahí, y quiero ser veraz con esto, creyente, no quiero ser incrédulo, que Dios se manifestó en un cuerpo de carne. Pues Él lo dijo, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Y ahí es donde tú tienes que aplicar la fe de Cristo que está en tu vida. Dios lo dice, yo lo creo. No puedes entrar con lógica, bueno, por eso no puede ser así, sí, pero lo que pasa, que lo que quiere decir. Y entonces, cuando entramos en esa palabrería, en esa vana palabrería, empezamos a desviarnos de lo que está escrito. Aquí dice, y vuelvo a repetir, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice el Hijo fue manifestado en carne, ni yo enviaré a mi Hijo para que se manifieste en carne, sino ahí aclara ya el misterio, porque en el libro de Juan dice, el Verbo se hizo carne. Entonces ya eso queda, bueno, para los que tenemos revelación o que somos creyentes en este aspecto de que Dios es Jesucristo, pues uno dice, el Verbo se hizo carne. ¿Y cómo el Verbo se hizo carne? Bueno, porque el Verbo era la palabra. Y dice que todas las cosas fueron constituidas por la palabra de Dios. Y lo que fue constituido por la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por eso es que el hombre del Edén no fue constituido con la palabra de Dios, sino fue hecho con las manos de Dios. Dice que Dios del polvo de la tierra formó al primer hombre con sus manos. Y digo, en la obra de mis manos fue enlazado el malo. Imagínate, si lo hubiese hecho con la palabra, ese hombre que se desvió, pues tenía que permanecer para toda una eternidad, porque la palabra de Dios no puede ser burlada y la palabra no retorna vacía, y la palabra de Dios es verdadera, y la palabra de Dios es para siempre. Por eso él, fíjate, tenemos un Dios sabio. Dijo, al hombre no, al hombre lo voy a hacer, lo voy a formar yo mismo, para que un día deje de ser. Y esas son las profecías que te encuentras aún en el mismo viejo pacto, allá en Ezequiel capítulo 28, a partir del versículo 13, donde él le está dando una profecía al rey de Tiro, pero en realidad era para todos los sucesos de lo que era la raza humana esa que había sido formada en el Edén. Y dijo, y para siempre dejarás de ser y un día serás destruido. Es decir que hay una profecía dada por Dios que es cierta y verdadera, que esta carne que nosotros poseemos tiene la tendencia de un día dejar de ser. Y entonces ahí pues muchos, por eso es que se apegan tanto a la vida y no se quieren morir, porque el que está en una vida que está viéndolo todo y siendo participante de todas las maravillas de Dios, pues no se quiere morir. Ya tú puedes ver hasta una persona ya con 80, 90 años que se apega de la vida y que no quiere morir, porque ama las cosas que ve y ama las cosas de este mundo. Uno aprende a apreciar lo que Dios ha hecho, pero hay una esperanza dada por Dios, que después de esta vida es cuando entra nuestra verdadera vida, después que nosotros resucitemos dentro de los muertos. Y eso fue lo que Dios nos profetizó, que hay una esperanza que cuando partamos de este cuerpo tenemos una vida eterna preparada por Dios para siempre. Y ahí es donde está mi esperanza, ahí es donde está mi corazón puesto. Bueno, yo sé que esta carne un día se va a deshacer y que un día ella llega a su final, pero tengo una esperanza por Dios dada a mi corazón y a mi mente, y a mi espíritu lo recibe, que un día Él viene a buscarme. Por eso es que otro de los temas importantes que podemos ver en los días de hoy es cuando alguien dice que Cristo ya vino. Imagínense, pues si Cristo ya vino, nos quedamos. Porque la esperanza de lo que está escrito es que cuando Él venga, dice que cuando Él venga, eso va a ser un espectáculo. Eso no va a ser algo así oculto de que, oye, te enteraste, ya Cristo vino y te quedaste. Eso no va a ser así. Sino que la palabra de Dios dice, y eso lo anunció Jesús aún en su ministerio terrenal, y después Pablo lo ratificó cuando habló claramente cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dijo que Dios vendría con trompeta final, con voz de arcángel, a buscar a los que les esperan. Entonces, si usted está vivo en ese momento, pues usted va a ser participante de ese espectáculo. Si usted ya partió del cuerpo y no está presente en carne cuando Él llegue, no tiene por qué lamentarse, porque dice la palabra
que primeramente los que duermen en Cristo serán levantados. Que los que estemos allí, si es que llega ese momento y aún estamos con vida, pues dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es decir que por todas partes la palabra de Dios promete algo que es cierto y verdadero, que tú no lo puedes torcer y lo puedes decir, bueno, sí, no, es que ya vino en el 1700, que ya vino en el 1800. Mire, cuántas fábulas, cuántos desvíos, cuántas falsas doctrinas, cuántos falsos profetas, supuestos apóstoles llamados eminencias bíblicas han tratado de desviar una verdad tan grande como es que Cristo viene a buscar a los que les esperamos. Si usted no tiene tal esperanza, pues para usted ya vino o a lo mejor ni viene. Porque hay muchos que dicen que eso es un cuento, Cristo no viene nada, eso es un cuento de vieja. Bueno, para usted será un cuento de vieja o una fábula judaica. Para mí es la palabra de Dios, que Él prometió, vendré a vosotros. Y no solamente vendré a vosotros y haré morada en vosotros y estaré con vosotros, porque eso es cierto. Él está en mi vida ya. Cristo, una vez que muere y resucita, después de los acontecimientos de la cruz, hizo una promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y haré morada en vosotros y no os dejaré. Es decir, que esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas ocurrió ya. Y todo el que ha tenido una experiencia privada con Dios, pues sabe, y tu espíritu te da testimonio de que Cristo vive en ti. Pues dice que el que se ha unido al Señor, un mismo espíritu es con Él. Y esa venida tú no la puedes negar. Hay personas que no sienten nada, otros no conocen nada, pero el que es creyente sabe que hay algo dentro de Él que lo guía a toda verdad. Aunque tú te desvíes del camino, esa verdad te endereza y te lleva al camino, porque la misma palabra lo dice, para que lo cojo que hay en ti no se salga del camino, sino sea sanado. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace Dios mismo. Por lo tanto, esa gran verdad de que Cristo es Dios y que Dios se manifestó en un cuerpo, no fue algo así que nadie se enteró, sino vamos a ver quiénes vieron estas cosas. Mira lo que dice aquí. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es una verdad. Dios fue manifestado en carne. Ahora dice más. Dice, justificado en el Espíritu. Así que el Espíritu de la deidad estaba haciendo acto de presencia cuando estas cosas acontecieron. A lo mejor a la vista de muchos no sabía nadie lo que estaba pasando, pero el Espíritu de Dios de la deidad estaba dando testimonio de lo que Él había prometido. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Es decir, que lo que Dios prometió en el viejo pacto, que la Virgen concebirá, ahora el Espíritu de la deidad está justificando y corroborando lo que se había prometido. Ahora dice más: visto de los ángeles. Los ángeles vieron estas cosas. A lo mejor nosotros como terrenales, los que estuvieron allí, muchos lo vieron nacer. Y dijeron, mira, el hijo, como le llamaban, el hijo del carpintero. Jesús el carpintero. Hermano, déjame decirte, Jesús no era ningún carpintero. A lo mejor él hacía trabajo de carpintería, porque el trabajo rejuvenece y honroso es el trabajo, y el que no trabaja y que no coma, porque eso también lo dice la palabra. Pero Jesús no vino a ser ningún carpintero. Jesús vino a ser nuestro Salvador. Jesús vino a ser nuestra ofrenda en el madero, la cual se entregó por nosotros, para quitar esa carga que teníamos, que no nos dejaba llegar a la vida eterna, esa culpabilidad que había en nosotros por causa del pecado del primer hombre adámico. Entonces ahora fíjate, ya sabemos ahora que Dios se manifestó en carne, que no fue que Él envió al Hijo. Hoy por hoy todavía yo escucho programas radiales de pastores bien intencionados. Dice, hermano, oremos. Padre Celestial y tu Hijo Jesucristo, que está sentado al lado de tu trono. Pues ese es un pastor que ama a Dios, pero no conoce este misterio. Hay otros que oran Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ustedes les invoco mi oración. Ese es otro que tiene muy buena intención, pero está ciego, no conoce la revelación de las verdades.
de Dios. Para Él hay 3, para otros hay 2. Sin embargo, para los que hemos podido entender la verdad que ha sido revelada en nuestros corazones, sabemos que solamente hay un solo Dios, Jesucristo. Y ese Jesucristo es el Dios del viejo pacto, es el Dios del nuevo pacto y es el Dios de la eternidad, no hay otro. Por eso un día cuando Él se le presentó a los judíos le dijeron: pero ¿cómo vas a decir tú que antes de Abraham tú eras, si tú solamente tienes 33 años? Dijo: no, 33 años solamente tiene mi carne. Ustedes quieren que yo les muestre aquella gloria que yo tuve antes de los tiempos de los siglos. ¿De quién estaba hablando ahí Jesús? Pues estaba hablando del conocido Jehová Dios para los israelitas, pero ellos estaban totalmente cegados, tenían un velo puesto sobre su corazón, que aún hasta el día de hoy dice que cuando se lee a Moisés les queda. Mira qué interesante está el versículo ese. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Fíjate cómo alguien se puede constituir en un enemigo de la cruz aún sin saberlo. Miren lo que dice ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fíjate cómo dice, en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que debía ser abolido? La gloria con que Moisés bajó del monte Sinaí cuando fue a recibir la revelación que Dios le dio sobre las tablas de piedra. Cuando él bajó de ahí, pues bajó lleno de luz. Imagínate, había estado en la misma presencia de Dios. Había recibido un impacto celestial ahí. Entonces mira cómo dice el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿El entendimiento de quiénes? Pues de todos esos fariseos y judíos que cuando Jesús apareció, ¿cómo ellos tenían el entendimiento? Mira cómo dice ahí. Pero el entendimiento de ellos, estos eran ellos, se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es lo que Cristo te quita cuando tú estás leyendo a Moisés? Que cuando tú estás leyendo a Moisés, tú solamente estás pensando en el Dios de aquellos antepasados, en el Dios del pueblo de Israel, en Jehová. Estás pensando siempre en Jehová. Por eso hay hermanos que se llaman testigos de Jehová, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen, no. Jesucristo es el Hijo. Pero no, está el Padre Jehová. ¿Por qué? Porque aun cuando leen el viejo pacto, les queda el mismo velo. Entonces ese velo, quien único te lo puede quitar es Cristo. Cuando Cristo resplandece en tu corazón, cuando tú dices, me declaro y digo y confieso que Jesucristo es mi Señor y que es el único y sabio Dios, pues ahí Jesucristo empieza a abrirte su mente que está en ti, y el Espíritu de Cristo que se ha unido a ti te empieza a dar revelación en este consejo, en este misterio, en esta sabiduría. Porque mira, los evangélicos todavía piensan que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, estos tres son uno, pero de una manera u otra lo tienen dividido. Nuestros hermanos testigos de Jehová lo tienen partido en dos. No. Está el Padre y está el Hijo. Y así mismo hay muchas otras denominaciones y creencias que no conocen el misterio de la piedad. Ahora, mira cómo sigue diciendo aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice, y aún hasta el día de hoy, esto fue hace 2000 años, cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios. Y tú puedes decir, Pablo, y aún hasta el día de hoy la cosa sigue igual, no ha cambiado. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y yo me preguntaría, bueno, ¿y cómo es que se lee a Moisés? Porque en la Biblia no hay ningún libro que se llame Moisés capítulo 1, Moisés capítulo 10. ¿Y cómo es que se lee a Moisés? El viejo pacto representa a Moisés. Las tradiciones representan a Moisés. Los ritos y las ceremonias representan a Moisés. Todo ese pacto
que vivió David, todo ese pacto que vivió Salomón, todo ese pacto que vivieron los reyes, todo ese pacto donde estaban todos los profetas ahí en pleno trabajo profetizando en contra del pueblo desobediente. Eso es Moisés. Entonces, una iglesia que en el día de hoy todavía esté metida en esos laberintos, sin conocer la verdad, tiene un velo puesto, el cual solamente por Cristo puede ser quitado. Entonces, mira cómo dice ahí, versículo 16. Bueno, me gustaría hacer un énfasis en el 15 para poder entrar en el 16. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Imagínense, si sobre su corazón hay puesto un velo, pues de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si usted no conoce la verdad que hay en su corazón, porque la palabra de Dios, aunque fue derramada abundantemente por el Espíritu de Dios en su corazón, pero usted la tiene ahí tapada con un velo, porque solamente está leyendo a Moisés, a Moisés, a Moisés. Entonces usted, como creyente, debe decir, ¿cuál es la solución? Pues dejar de leer a Moisés y empezar a leer a Pablo, al apóstol, a los gentiles. Ese es su Moisés. Pablo viene a representar el Moisés de estos tiempos para ti. Así como Moisés fue el gran guía en el viejo pacto para el pueblo de Israel, pues el apóstol Pablo, escogido por Dios, viene a ser el Moisés tuyo de estos tiempos. En Moisés es donde tú no vas a tener 2 tablas con 10 mandamientos, sino en Moisés, el actual, que es el apóstol Pablo, vas a tener toda la revelación que el Cristo resucitado le dio a ese apóstol para que tú tengas conocimiento de la verdad, para que tú puedas entender quién es Dios. Dios es Jesucristo. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuándo es su venida? ¿Quién soy yo en Jesucristo? ¿Por qué la palabra dice en el viejo pacto que yo tenía que ser bendecido por Dios? Sin embargo, el Moisés actual, Pablo, me dice que estoy bendecido con toda bendición. Entonces, continuemos leyendo aquí. Mira cómo dice ahí. Versículo 16 de segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero fíjense lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Por qué a cara descubierta? Porque Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su cabeza. Hoy, para que esa gloria con que él bajó del monte Sinaí, el pueblo no la viera. Porque Moisés mismo sabía que esa gloria iba a desaparecer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el día de hoy? Que la gloria con que Moisés bajó del monte Sinaí, ahora la tienes tú sin velo. Sino dice ahí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la misma gloria del Señor. Es decir, que cuando yo te veo a ti ahora, aunque te vea con un pañuelo por la cabeza, digo, pero la gloria de Dios está sobre ti, está sobre tu vida, porque Cristo resplandece sobre nuestros corazones. Ya no es a través de un velo, sino ahora es mirando a cara descubierta, cara a cara. Antes tú no podías ver a Dios cara a cara, te era prohibido. Sin embargo, hoy tú puedes ver a Dios cara a cara. ¿Y cómo tú ves a Dios hoy cara a cara? En la reflexión de un hermano. Entonces, ¿cómo podemos decir hoy que vemos la imagen de Dios en nuestras vidas? A través de otro hermano. Tú vas a ver la gloria de Dios en otro hermano, como Dios viene trabajando con otro hermano, como Dios viene trabajando en tu familia, como Dios viene trabajando con tus hijos. Tú vas a ver la gloria de Dios reflejada ahí en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu hermano, en tu papá, en tu abuelito, en tus compañeros tuyos de trabajo. Tú vas a ver que Dios no cesa de formarse en cada uno de nosotros, porque el mismo apóstol Pablo, que es tu apóstol de estos tiempos, no es Moisés, ni son los 12 que caminaron con Jesús por Jerusalén. Tu apóstol como iglesia gentil es Pablo, el apóstol escogido por Dios. Pues, ¿qué te dice él? Que él te bendijo con toda bendición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras que tú sigas diciendo, hermano, que Dios lo bendiga y lo guarde, tú te estás constituyendo en un enemigo de la cruz de Cristo. Así de sencillo. Tú no quieres ser un enemigo, pero
te constituyes un enemigo al negar las grandes verdades que Dios, Jesucristo, logró por ti en la cruz del Calvario. ¿A qué vino era la cruz del Calvario? Bueno, Él vino a redimirte. Dice que nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Así que hoy esa maldición que tenía el pueblo de Israel en aquellos tiempos, antes de la cruz, ya no te alcanza a ti. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario hubo un derramamiento de sangre. Hubo una ofrenda puesta ahí en un tabernáculo para que tú hoy, cuando nacieras 2000 años después, nacieras sin pecado, nacieras redimido, nacieras bendecido con toda bendición. No sé si ustedes recordarán un versículo que dijo el salmista David: en pecado me concibió mi madre. Pues tú no puedes repetir lo mismo que dijo David. Tú no puedes decir: en pecado me concibió mi madre. No, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, dice que quitó el pecado de la tierra en un día. Mira, vamos a leerlo, porque eso es un versículo que hay veces que muchos conocen, pero lo pasan por alto, como que no lo ubican donde debe injertarse ese versículo en tu corazón, en tu entendimiento. Ahí en el libro de Jeremías. Jeremías. Hay muchos versículos que hay veces están escritos en la Biblia, pero tú no le das vida a esos versículos hasta que tú no los lees y los crees con la mente de Cristo. Si no, simplemente les pasas por arriba y los pisoteas y asesinas la gracia de Dios sin darte cuenta cuando estás leyendo así de carretilla, como si fuera un libro de cuentos. Esto no es un libro de cuentos. Esto es un libro que Dios mismo dijo, línea sobre línea, renglón tras renglón. Es decir, que aquí una línea, hay veces que es suficiente para lo que tú tienes que entender en ese momento. Un solo renglón te es suficiente para lo que tú debes activar la mente de Cristo en tu vida. O un párrafo, o 3 líneas. Y dices, wow, mira lo que dice aquí. Y eso te sirve por un buen tiempo hasta que lo empieces a acomodar a tu corazón. Vamos a ver si podemos hacer eso con este versículo que vamos a leer aquí. Versículo 9. Zacarías, Zacarías, les dije Jeremías, pero me corrijo. Zacarías, profeta del viejo pacto. Porque hay que leerlo, porque si no, ¿cómo te enteras de lo que se profetizó? Para darle credibilidad a lo que Pablo dijo. Por eso es que Pablo decía, escrito está como está escrito. Porque estas cosas son muy serias, hermano. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Dios de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuántos días? Dice ahí que en un día. Que en un día le iba a quitar el pecado de la tierra. Tú tienes que pensar esto, mira, que cómo entró el pecado a la tierra. En un día también. El día que Dios le dijo al hombre, de cierto te digo, de todos los árboles que hay en el huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Hay muchos que hay todavía pensando que en el Edén había una manzana y que era un árbol de manzana. La Biblia no habla de una manzana. ¿Quién se trajo ese cuento? Bueno, cuando yo era niño eso lo escuché en la iglesia católica, que había una manzana, que Eva comió de la manzana y que la halló apetitosa, muy agradable al paladar, y entonces se la llevó a Adán, y Adán le dijo, oye, qué bueno, ya comiste, y él comió también. Sin embargo, ahí no había una manzana, ni había un melón, ni un aguacate, ahí no había fruta. Ahí lo que dice que había era el árbol de un conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y eso, cuando el hombre participó de ese conocimiento, lo constituyó un pecador, porque le creyó a lo creado y no al creador, y ahí hubo una iniquidad, una transgresión, y ya ustedes saben todo lo que pasó en el Edén. Pero el asunto Dios lo quería resolver, y para resolverlo tenía Él mismo que venir y ofrendarse por nosotros. Y eso es lo que dice ahí, que quitaría el pecado de la tierra. ¿En cuántos días? En un día. En un día entró
y en un día lo sacó. Vamos a ver si esto es cierto. Romanos capítulo 5. Ustedes saben que nuestro Señor estuvo 3 días en la cruz del Calvario. En esos 3 días, pues vamos a hacer una cuenta ahora regresiva. Vamos a mirar todas estas cosas como fueron. En el capítulo 5 del libro de los Romanos, en el versículo 12, mira qué interesante está esto. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, así que no fue por una mujer, sino fue por un hombre, porque el hombre era la cabeza representante del Edén, no la mujer, era el hombre. El hombre era quien representaba la raza humana. La mujer era la ayuda idónea de ese hombre. Pues aquí aclara, porque todavía hay religiones por ahí que acusan a la mujer por causa del pecado del Edén. Inclusive hay religiones que tienen a la mujer degradada por causa del pecado del hombre. Sin embargo, ahí dice que el pecado entró al mundo. Bueno, la Biblia mía dice por un hombre. No sé si por la tuya dirá una mujer, pero la mía dice por un hombre. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuánto? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Fíjense qué misterio esto, porque ahora ya estos son términos legales. Dice, no obstante, reinó la muerte desde el principio, desde Adán. Ahora dice ahí hasta el final, Moisés. Quiere decir esto, que la muerte reinó desde el Edén hasta la cruz del Calvario, que es cuando termina el apostolado de Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahora ya aclara, el cual es figura del que había de venir. Porque Adán, el primer hombre del Edén, era la figura, la forma figurativa del otro Adán, del postrer Adán. Venía otro Adán. Hay religiones que no conocen eso. Hay instituciones religiosas que no saben la presencia, que Cristo es el postrer Adán, que Cristo es el segundo Adán. Vamos a ver si esto es cierto. Ahí mismo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, porque hay personas que le es necesario saber dónde queda la revelación escrita para que esto se le haga rema en su corazón. Y dice ahí en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 45, dice, así también está escrito. Por eso es que cuando el apóstol Pablo decía, escrito está, él no se lo estaba inventando, porque Pablo era un erudito de la ley. Pablo era un conocedor del viejo pacto. Pablo dice que era un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, era un religioso de eso de clavo pasado. Pues aquí él está diciendo, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ahí te está hablando del segundo Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir, que ese primer hombre adámico era un hombre con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso es que aún nosotros todavía poseemos esas tendencias animales, diabólicas y controversiales, que uno dice, pero yo quiero servir a Dios. Y es que todavía poseemos una carne que no nos ayuda a traer esa imagen. Míralo ahora, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Y cómo ese segundo hombre apareció? ¿Cómo ese postrer Adán apareció? Ese postrer Adán aparece en el vientre de María, que era lo que había profetizado Dios del viejo pacto. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre. Vamos a buscarlo a ver si esto es cierto. Vamos a ir allá al libro de Isaías, porque estas cosas es necesario que las repasemos
con prontitud y con detenimiento. Libro de Isaías. Cuando usted entre aquí a este viejo pacto, usted tiene que entrar a este viejo pacto ya con los ojos alumbrados. Por eso es que la oración del apóstol Pablo era, allá en Efesios capítulo 1, versículo 18, decía, mi oración a Dios es para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para que sepáis a la esperanza a la cual Cristo os ha llamado. Esto es, los ojos de vuestro entendimiento alumbrados. No es que necesitas espejuelo para leer, sino que necesitas revelación para que cuando leas, con espejuelo, sin espejuelo, sepas lo que estás leyendo y lo entiendas. Si no, puedes tener unos espejuelos de esos con unos cristales bien profundos, que parecen fondo de botella, pero si no tienes revelación, lees y no entiendes. Ahora, mira lo que pasa aquí. Vamos a ir al capítulo 9. Aquí hay que entrar con mucha suavidad, con mucha destreza. Hay que entrar en ese viejo pacto con mucho cuidado, porque Dios amó y sigue amando a ese pueblo de Israel. Y a Israel se le hicieron las promesas. A Israel Dios le dio profetas donde revelaron muchas cosas que hoy están aconteciendo y que hace 2000 años se pusieron de manifiesto. Y hay ciertas verdades que están ahí profetizadas, que tú le das vida cuando lees el Evangelio que te fue revelado a ti como gentil. Y entonces, mira lo que dice el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mira qué importante está esto. Dice, porque un niño nos es nacido. Y eso, venimos hablando de lo que es la manifestación, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora dice aquí la revelación oculta ahí desde el viejo pacto, porque a ellos se les profetizó esto. Sin embargo, cuando la Virgen dio a luz y nació el niño, lo que lo querían era hasta matar. Y lo persiguieron. Y cuando el niño creció y se les enfrentó, le dijeron, tienes demonio, eres un blasfemo. Es decir que tenían un velo puesto sobre el corazón de ellos, porque seguían leyendo a Moisés en tradiciones, en mandamientos, en ritos, en ceremonias, pero el conocimiento se había apartado de la mente de ellos. Por eso Dios les profetizó aún en el viejo pacto, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Al pueblo de Dios nunca le faltó pan ni agua ni en el desierto durante 40 años. Dios buscó la manera de llevarle pan y agua y hasta carne al desierto durante 40 años. Sin embargo, había algo que el pueblo necesitaba, que era conocimiento de Dios. Eso ellos lo desecharon. Y por eso perecieron. Y aún en el día de hoy, ellos están perecidos. Se les puede decir así porque no entendieron. Lo tienen ahí, no lo entienden. Pero vamos a ver a los que entendemos este pacto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ahora mira dónde viene la revelación aquí. Dios fuerte con letra mayúscula. Es decir que desde el viejo pacto se te está diciendo que en los cielos solamente hay un solo Dios y un solo trono establecido y uno sentado. Dios y el Cordero. Lo que eso te confunde. Cuando dice Dios y el Cordero. ¿Ves que hay dos? Pero es que el Cordero es la manifestación de ese Dios que para nacer a través de un vientre hubo que llamarle hijo. Porque todo lo que nace de un vientre, ¿cómo tú le vas a llamar? ¿Cómo le iba a llamar María al niño? Él ha dado luz al Padre. Ella no podía decir eso. Ella misma no lo entendía de momento. Ella misma no sabía quién estaba en su vientre. Ella tuvo que aprender quién era el que ella había traído al mundo. Y lo ves en todos los pasajes de la vida de Jesús. Los encuentros que él tuvo con María. María, aún mi tiempo no ha llegado. María, no, espérate. Y ella, ¿por qué te vas sin decirme nada? María, en los asuntos de mi padre debo estar.
Ella como mamá no sabía lo que había traído al mundo. Dios permita que lo haya podido averiguar en el tiempo, porque fíjate que ya crucificado en la cruz, ella solamente lo que estaba pensando era, en mi hijo me lo mataron. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Le dijo, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan. Y le dijo, Juan, ahí tienes a tu madre. ¿Tú no ves que Dios no puede tener madre? Dios no puede tener ni madre ni padre, porque Dios es el creador de todo. Dios es nuestro Padre. Lo que nuestro Padre se hizo hijo para poder venir a participar de carne y sangre, al igual que nosotros, y quitar nuestro pecado. Era algo que tenía que ser a través de la carne, no del espíritu. Por eso Él vino a participar de carne. Entonces, mira cómo sigue diciendo ahí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora dice más, Padre eterno, con letra mayúscula, hablando de la primera persona del singular, no de un padre con letra minúscula. Es que hay muchos padres, eso es en plural, puede ser padres, pero este no es padres, este es Padre eterno, el único que es Padre eterno. Este es el Dios de los espíritus, el Padre de los espíritus, el Padre de toda la creación. Iba a nacer a través de un vientre. Y entonces tú dices, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Eso es una locura, eso no puede ser. Porque cuando lo ves con lógica, no lo vas a poder entender. Que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían un velo sobre su corazón. No entendían que Dios, como ellos veían a Dios. Imagínate, ellos habían visto a Dios manifestándose en el desierto durante 40 años, trayéndole agua, trayéndole una roca. ¿Tú sabes lo que es que una roca seguía al pueblo de Israel? Para donde caminaba el pueblo de Israel había una roca que emanaba agua siguiéndole. Y ellos sabían, digo, esto solamente puede hacerlo Dios. Después les abrió el mar rojo. Ellos sabían que eso lo puede hacer Dios solamente. Codornices venían todos los días o cada ciertos días. Caían codornices ahí en el campamento para que ellos comieran carne, porque llegó un momento que se quejaron. No, nada más solamente tenemos agua y ese pan que nos desciende del cielo. Queremos carne. Y Dios les dijo, pues carne tendrán. Y venían golondrinas y caían en el campamento. Ellos sabían que las golondrinas no venían solas ahí a caer en el medio del desierto, sino que eso eran obra de Dios, milagros de Dios. Es decir, que ellos eran un pueblo que creía en Dios, pero que estaba ajeno a la vida de Dios, ajenos a los pactos de Dios. ¿Usted sabe lo que es estar ajeno? Cuando usted conoce a alguien pero no sabe quién es, no sabe cómo es la persona, usted está ajeno. Y lo conoce, sí, lo conozco hace 20 años y me pudieras decir cómo es. Bueno, yo no sé. Ese es alguien que está ajeno. Pues así estaba el pueblo de Israel, ajeno a la vida de Dios, ajeno a los pactos de Dios, ajenos a lo que había dicho el profeta: la Virgen concebirá y se va a manifestar un gran Dios. Entonces, tú tienes que decir, bueno, ¿y para qué todo esto? Pues vamos a ver allá en Hebreos capítulo 2. ¿Para qué todo este misterio, verdad? Porque las personas hay veces que queremos que Dios resuelva las cosas, pam, pam, ya, lo resolvió, y Dios no es así. Dios trabaja a través de milagros. Dios trabaja a través de la oración. Dios trabaja a través de la confesión. Porque la confesión y la oración saca tu medida angelical, lo que tú tienes en tu corazón. Y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y entonces a medida que tú ores, que tú confieses en lo que tú crees, es que se pone de manifiesto esa unión tuya con el Espíritu de Dios. El que se ha unido al Espíritu de Dios, un mismo Espíritu es con Él. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Sacar todo lo que Él puso dentro de nuestros corazones. Y dice que lo hizo a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y tú ni oíste ni una cosa ni la otra. Yo no vi cuando yo fui derramada la palabra de Dios en mi corazón. Y yo tampoco vi cuando el Espíritu Santo fue derramado abundantemente en mi vida. Son cosas que tú no ves, pero que existen, que tienen poder, que son cosas que tú no te imaginas cómo Dios las hace, cómo Dios puede hablar en tu hombre interior y tú lo buscas y no lo ves. Y sin embargo estás oyendo su voz. Ese es el Dios que yo creo. Vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 14.
Ahora ya sabemos ya que Dios se manifestó en carne, que Dios es Padre eterno, que Dios es Dios fuerte, que vino a través de un vientre de María. Y entonces tú dices, bueno, ahora que no muera, que se quede aquí con nosotros, para que nos libre y nos salve de todos los problemas. Y eso fue lo que dijo Pedro: no vayas a la cruz, quédate aquí con nosotros, muchachos. Si tú haces milagros, tú caminas por el agua, tenemos el barrio aquí revuelto, contigo nos estamos haciendo famosos. Y lo querían privatizar para ellos solamente. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en lo terrenal. Es decir, que cuando tú estás pensando solamente en las cosas terrenales, pues te conviertes en un pensamiento satánico, animal y diabólico, porque solamente piensas en lo terrenal. Solamente estás pensando en lo terrenal. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué pienso? Piensa en lo celestial y lo demás te es añadido. Las necesidades que nosotros tenemos, Dios nos las añade a nuestras vidas día a día. Cuando nosotros ponemos la mente en las cosas de Él, Él te añade lo demás, sin tú pedirlo, porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Mira, cuántas cosas a mí no me han llegado a mi vida que yo no, solamente las he tenido en mi corazón y las he pensado. Y después he visto que ¡pum!, se manifiestan y yo he dicho, caramba, oye, que Dios está atento hasta el mínimo detalle de nuestra mente y de nuestro corazón, sin hablarlo. Así que cuánto más cuando tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuánto más cuando tú oras con toda súplica, con todo ruego. Y para llorar, no hay que, eso no necesariamente es un ruego, una súplica. Un ruego es cuando tú continuamente estás ahí, Señor, te pido encarecidamente, y ahí con un ruego. El ruego no tiene que traer lágrimas, ni tirarte al piso, ni ponerte a lloriquear, ni nada de eso. Eso es emoción de la carne. Sino con todo ruego, con toda súplica, con toda seriedad, con olor grato a conocimiento, que cuando tú eleves tu oración a Dios, Él vea que está llena de conocimiento de lo que Él ha hecho por ti. Y entonces Dios se agrada de eso. Cuando tú dices, estoy bendecido con toda bendición, porque tu bendición me alcanzó en la cruz del Calvario y moriste por mis pecados. Levanta una oración fuerte hacia Dios, que lo conmueves. Porque dice que aún lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y qué es lo débil de Dios? Tú y yo. Nosotros, su amada, su iglesia. Esa es la debilidad de Dios, nosotros. Por eso fue que murió. Mira cómo dice ahí. Versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Acentuado ahí en la E, como primera persona del singular. Él, Dios, no al Hijo. Él también participó de lo mismo para destruir. Es el propósito, ¿para qué Dios participó de carne y sangre? Esa es la pregunta que te puede hacer. Pues ahí lo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, esto es el diablo. Ahora vamos a poner los puntos sobre las sillas. Tú sabes que nuestro Dios Jesucristo no cogió al diablo, literalmente una figura física igual que la de Él, y la clavó en la cruz del Calvario. Sino Él fue el que se clavó ahí en la cruz del Calvario. A Él no lo clavaron, Él mismo dijo, esta es mi gloria, esta es mi muerte, para esto he venido yo. Entonces, ¿cómo Él destruye al diablo? ¿Recuerdas cuando leímos ahí en primera carta a los Corintios? Volvamos ahí un momentito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver ahora cómo es que Dios destruye al diablo en la cruz del Calvario, porque ya sabemos que el único que fue crucificado ahí fue Él, nuestro Dios, como ofrenda en el madero, porque ese cuerpo tenía varias funciones ahí en ese madero. Era Dios manifestado en un cuerpo de carne. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 14, que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, que ya tú eras hijo antes de venir a participar de carne y sangre. Cuando tú estabas en tu estado angelical, espiritual, en la gloria de Dios, ya tú eras hijo de Dios porque ya Dios te había engendrado. Y si Dios te engendró, es porque Él es tu papá. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Vamos a ver cómo es que el diablo es crucificado ahí en la cruz del Calvario y destruido. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán
espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Es decir, que Dios, para poder destruir a esa primera imagen terrenal que Él formó con sus propias manos en el Edén, Él tuvo que venir a participar de esa misma sustancia. Él tuvo que venir a participar de esa misma carne, que es lo que dice Hebreos 2:14. Y así como los hijos participaron de carne y sangre, el primer hombre del Edén y toda su descendencia, aún hasta el día de hoy, dice, Él también participó de lo mismo, para por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabe qué es lo que quería Dios? Condenar el pecado en la carne. Por eso es que Él, allá en Zacarías leímos, Zacarías capítulo 3, versículo 9, que en un día quitaría el pecado de la tierra. ¿Y cómo lo quitó? Matando a esa imagen terrenal en la cruz del Calvario. Él mismo la crucificó allí. ¿Cómo? Bueno, cuando Dios se metió en ese cuerpo de carne, dice que en Él no hubo pecado, ni en su hablar, ni en su caminar, ni en sus pensamientos, ni en su forma de ser, ni en sus actitudes, en nada, que era un hombre sano, justo y bueno. Y Él lo dijo, sed santos como yo soy santo. Entonces, así es como Él vino matando esa imagen terrenal, no haciendo lo que la carne quiere. Él la llevó a sujeción. Cuando la carne Él la llevó al desierto, que es uno de los momentos más difíciles que hay en nuestras vidas, el hambre, y la llevó a un ayuno de 40 días. Y entonces la carne le sugirió, porque la carne sabía quién era, estaba dentro de él, le dijo, ¿tienes hambre ahora? Coge esas piedras que están aquí y conviértelas en pan, si tú tienes poder para eso. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. Y ahí llevó cautivo ese pensamiento. O sea, la carne le dijo, mira, súbete en el pináculo del templo y tírate, porque tú sabes bien que hay ángeles que no van a dejar que tus huesos se quiebren. Así que dale, le dijo carne, Satanás, a tu Dios no tentarás. Y así sucesivamente, cada vez que Jesús iba caminando, iba haciendo morir lo terrenal que había en Él, constantemente. Por eso es que cuando llegó un momento que le dijo, ya es hora de que yo sea entregado en manos de pecadores, ya es hora de morir. Ya Él sabía lo que venía, ya Él sabía que podía vencer. Si Él nada más que nos hubiese fallado en un solo aspecto, cuando Él iba a la muerte, ¿sabe lo que iba a hacer la muerte? Retenerlo allí, porque la muerte era para los pecadores. Dice que la muerte entró al mundo por el pecado del primer hombre. Es decir, que cuando Jesús fue a la muerte, ahí estaba la muerte y la justicia. Y la justicia le dijo a la muerte, ok, llegó otro cuerpo ahí, ¿por qué vino? La justicia registró, dijo, este cuerpo no ha pecado, ¿cómo es que está aquí en la muerte si a la muerte solamente vienen los pecadores? Entonces la misma muerte y la justicia dijeron, este es el Hijo de Dios, devolverle a vida. Y por eso es que Él resucita de entre los muertos, porque en Él no se halló pecado. En Él no se halló pecado. Y si en Él no se hallaba pecado, Él iba a hacer una nueva creación con el postrer Adán. El postrer Adán, el resucitado, venía a hacer una nueva creación que ya no era ahora en Adán el terrenal, era en Cristo Jesús. La nueva creación en Cristo Jesús, que fue lo que le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no vas a tener parte ni suerte en lo que viene, Nicodemo. Y Nicodemo, otro que estaba entenebrecido, su entendimiento, le dice, ¿y cómo ya un hombre de 70 años se va a volver a meter en el vientre de su mamá para volver a nacer, Jesús? Él le dijo, de cierto te digo, que si no nacieses de nuevo y del Espíritu Santo, no vas a tener parte ni suerte en esto. Y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros, que nosotros somos la nueva creación en Cristo Jesús. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice ahí, ¿verdad?
Vamos a buscar ese versículo ahí en el 49. Mira cómo dice ahí. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿De qué terrenal? Del hombre adámico del Edén, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Dios se vistió de él y lo clavó ahí en la cruz para hacer morir lo terrenal. Entonces él ahora quiere que tú te vistas ¿de quién? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y entonces eso también se toma un tiempo en tu vida hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo creo que podemos concluir con ese versículo. Ahí en el libro de Gálatas, libro del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia. Qué interesante es esto. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros tenemos una formación adámica de nuestro primer hombre terrenal y venimos arrastrando esa imagen con nosotros en las crianzas, en las costumbres, como vivieron nuestros padres, nuestros vecinos, en nuestros pueblos, lo que conocemos, como nos hemos venido criando, que es una imagen terrenal. Y vivimos en un cuerpo, no podemos salir de decir, salte de este mundo. ¿Cómo te vas a salir de este mundo si en este mundo estás? Y tienes aún un cuerpo de humillación puesto contigo. Pero en fe, en la fe de Cristo, en el conocimiento que te ha llegado a través de su palabra, Él te ha dado unos consejos. Estás bendecido con toda bendición. Sed santos como yo soy santo, revestidos del nuevo hombre creado según Dios en santidad y pureza de la verdad. Hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, pasado de muerte a vida. Habéis sido ya redimidos de la maldición de la ley. Entonces todos esos versículos son como unas herramientas que Dios nos da y la vamos a utilizar día a día. Hay veces que la herramienta la puedes usar con destreza, otras veces tienes la herramienta pero la carne no te acompaña, las circunstancias no te acompañan, los momentos no te acompañan. Y entonces, queriendo hacer el bien, haces el mal que no quieres. Queriendo hacer otras cosas, pues la carne como que te lleva, te arrastra. Y entonces es una lucha constante de hacer vivir esta imagen que Dios creó conforme a su imagen y semejanza. Porque nuestra verdadera imagen, mira, con esto concluyo, con nuestra verdadera imagen, no es la del Edén. Cuando dice ahí la palabra en el libro de Génesis que el primer hombre fue creado conforme a su imagen y su semejanza, eso lo escribió Moisés, y por eso es que te dice la palabra que aun cuando se lea Moisés tenemos el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Moisés también dijo que Dios se había arrepentido de haber hecho el hombre y que por eso trajo un diluvio y destruyó a toda la raza humana. Mira, si en Dios hay arrepentimiento, entonces Dios no es soberano, Dios no es omnisciente, Dios no es omnipresente. Porque si Dios es omnisciente, quiere decir la persona omnisciente, que antes que pase las cosas ya la sabe. ¿Cómo Dios iba a hacer al hombre y después destruirlo porque se arrepintió? En Dios no hay arrepentimiento. Dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. En Dios no hay arrepentimiento. Dios dijo, lo he pensado, lo he dicho y también lo haré. Dios tenía todo el tiempo de la eternidad para pensar todas estas cosas antes de hacerlas. En el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 16, dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Por lo tanto, ¿cuál es la encomienda para en estos días nuestros, los próximos días, este nuevo año que vivimos? Ir haciendo morir lo terrenal que hay en nosotros. Costumbre, en el carácter, en la forma de pensar, en la forma de creer en Dios. Tenemos un momento de renovarnos en nuestro hombre interior. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23 nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Nosotros no nos podemos quedar pensando o siendo toda una vida como nos criamos, sino si yo me veo hace 10 años atrás, yo digo, bueno, hace 10 años atrás yo pensaba muchas cosas que hoy las he desechado y me he renovado y las pienso de otra manera que me favorecen un poquito más. Pero veo otras cosas también que hay en mí que digo, en los próximos 10 años o en los próximos 5 años espero que estas costumbres y estos pensamientos y esta forma de ser también la vaya dejando atrás y me vaya renovando en el espíritu de mi mente. En lo que Cristo se va formando en cada uno de nosotros. Así que te declaro bendecido, te declaro redimido de la maldición de la carne, de la ley, te declaro en la nueva creación en Cristo Jesús, te declaro, o mejor dicho, nos declaramos en esa nueva imagen que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abba Padre, muy bendecidos y hasta la próxima, con toda bendición. Vivir por fe sin ritos. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando? Si ya Jesús en ti está morando. ¿Cuál es la idea de el pan y el vino? Si es obvio que eso no es más que un rito, son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no viva ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado eliminó por nosotros. Vengo en el nombre del apostolado, de nuevo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. Ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos.